La otra pregunta que te quiero hacer sobre, digamos, tu alineación con tu propio partido es si tú estás de acuerdo con la campaña Cana o Bala, que es la campaña que están llevando. Bueno, ya no. Ahora la campaña está enfocada en Belaúnde hoy y antes muerto que corrupto, lo dice Rafael. Pero yo creo que responde a un momento esa frase. Un momento en el que Rafael se enfrenta a unos delincuentes que lo buscan asesinar para robarle la camioneta o por otras razones en el marco de sus negocios inmobiliarios. Y él tiene una reacción. Su reacción fue enfrentarse a la delincuencia, sacar el arma y hacerlos correr. Y entonces ese episodio, que es traumático para cualquier persona, él lo busca transformar en una visión política, que es, si un ladrón viene y me quiere robar o me quiere matar, yo me voy a defender. Y si lo capturamos, lo metemos a la cárcel y que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Pero si es que yo tengo un arma ¿Cómo reglamentaria... un ladrón viene a robarte y tú lo vas a capturar para meterlo a la cárcel? Bueno, o sea, hay distintas formas, ¿no? O sea, sí. Tú lo puedes enfrentar bajo tu legítima defensa. No, eso sí, y lo ¿no? puedes abatir, lo puedes herir y que le capturas hasta que venga la policía. ¿Lo También... puedes capturar realmente hasta que venga la policía? Vienen dos sicarios en una moto y tú solo lo puedes capturar, No. maniatar. No, a ver, digamos, hay una cuestión propiamente primero de defensa, y claro, si lo hieres y él está desarmado, el delincuente, hay otra situación que es la vigilancia ciudadana. Si alguien quiere entrar a tu casa y todos tus vecinos se organizan y capturan al ladrón, lo pueden retener unas horas hasta que venga, digamos, el policía y se lo lleve a la comisaría. Eso está dentro de nuestro Código Penal. Te lo pregunto porque es una forma retórica de acomodar el hecho de que tuvieron la campaña Cana o Bala, ya no la tienen porque muchos de los candidatos que se han sentado acá me dijeron que estaban en contra. Yo te o que trato de estaban en explicar la desacuerdo. campaña, es algo que no ha salido de mi boca, pero Ya. yo te trato de explicar la campaña y creo que responde a ese momento de la candidatura. Ahora estamos en otro momento, que estamos dando la idea de Belaúnde, una persona íntegra, con trayectoria, un empresario que conoce los problemas del país, y luego pues conmemorándonos también el ADN de su abuelo, ¿no? Que es una persona que cuando hemos recorrido, digamos, regiones como Arequipa, Cajamarca, toda la parte de la marginal de la selva, lo recuerdan con mucho cariño, una familia íntegra, con obras, complejos habitacionales, y eso es lo que queda como recuerdo y en eso está la campaña. Te lo pregunto directamente, ¿tú estás de acuerdo con que se le meta bala o que el eslogan sea meter bala? No es el eslogan. Entonces, Ha sido el eslogan. sí, y explico por qué fue en ese momento, y es algo que no he repetido, y yo más bien me he concentrado en enfrentar el abuso de todo tipo, ¿no? El abuso político, económico, el abuso del Estado y del Sí, mercado. pero la inseguridad es un tema central de la campaña, Sí. que sí, de acuerdo, tú puedes tener una especialidad, pero la inseguridad tiene que ser uno de los temas que Bueno, toques en todo sí caso, o sí, si ¿no? ha habido una frase mal empleada o que se puede malinterpretar, ya se cambió y estamos enfocando la campaña de otra manera. Pero entonces, ¿no te parece que a un sicario habría que abatirlo en combate? En una legítima defensa, por supuesto que sí. Y digamos, en una legítima defensa comprende el hecho de que la policía vaya a hacer un operativo y en ese operativo el sicario sea abatido. Si el sicario tiene un arma y va a enfrentar a la policía y la vida de la policía está en riesgo, por supuesto que Y sí. si no tiene un arma de fuego, no puedes comprobarlo, porque siempre hay esta situación de que no sabes realmente Para si eso el hay sicario lo protocolo, va a ¿no? sacar. Para ¿no? eso hay protocolo. Se le captura y se le mete a la cárcel el tiempo que tenga que estar. Cadena perpetua, si es necesario. Sí. No hay cadena perpetua para sicarios hoy día. No, si es necesario, pues depende. Puede haber un asesinato reiterativo, consecuencia de puede ser un delito sistematizados en el tiempo, pueden ser delitos de lesa humanidad a partir del crimen organizado, depende. ¿Cuál es el enfoque de inseguridad o contra la inseguridad hoy de Libertad Popular? Bueno, Libertad Popular siempre ha defendido la inteligencia como prisma, como elemento central para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, es decir, crear un grupo especial de inteligencia, por ejemplo, como el GEIN en su momento, renovar las licencias de Pisco, por ejemplo, también para hacer las escuchas legales, luego entrar a un sistema de inteligencia muy agresivo entre fiscales, jueces y trabajar con la empresa pública, la empresa privada, disculpen, vinculada a, digamos, el YAPE o también las telefonías. Ese es el enfoque integral que tiene y sobre todo, que es lo que yo estoy proponiendo directamente, es eliminar las leyes pro crimen, ¿no? Estas 15 leyes nefastas del Parlamento, de hecho, te lo puedo compartir acá, ya tengo yo mi primer proyecto de ley listo, es un primer proyecto de ley que vengo promoviendo y además está firmado por la ciudadanía también, porque tiene el respaldo no solamente mío, sino también de mucha gente que está en la calle que dice, como los transportistas, ¿no? Que estas leyes pro crimen favorece o facilita el crimen organizado. Ahora, mi siguiente pregunta, que además te la iba a hacer con la renovación parcial de la Cámara, es ¿cómo van a ustedes a generar ese tipo de normativas en un Congreso en el que parece que no van a tener mayoría? Es decir, en el que parece que no van a tener ni siquiera una minoría nutrida. Por supuesto. Ahora, la democracia yo la entiendo de dos formas, ¿no? Hay una democracia representativa, que es la que vamos a llevar nosotros como diputados a la Cámara, y otra, una democracia participativa y directa, ¿no? Hay distintas vías. Yo primero voy a hacer
uso de la legitimidad popular que me van a dar en la representación para decirles, estas son mis propuestas, este es el respaldo popular, y persuadirlos y convencerlos. Ok, si no logro convencerlos, trataré de acercarme a aliados de sociedad civil, prensa, presionar. Y si no lo logro, tendré que ir a la ciudadanía y a la calle a través de los mecanismos de participación ciudadana. La ley 26.300 nos da todas las herramientas para presentar iniciativas legislativas, referéndums, ¿no? Y en todo caso revocar a las autoridades que no cumplan con su mandato dentro de este marco de la ley. ¿Vas a buscar la revocatoria de quién? No, esa es la propuesta, ¿no? La propuesta es revocar a los congresistas que no hagan bien su trabajo, pero eventualmente exigir la renuncia, por ejemplo, de un gobierno o de alcaldes o personas que no faciliten este tipo de medidas, ¿no? Lo que yo digo es, primero hay un mandato representativo, tengo que convencer. Incluso la presión ciudadana, si tú te acuerdas, Paolo, ha generado que el Congreso ponga un paso atrás sobre un grupo de leyes. Por ejemplo, me acuerdo de la ley Pulpín. Yo salí a protestar en la universidad. ¿Te acuerdas que les Hace 12 años. No, de acuerdo, ya, pero todavía otro ejemplo más reciente. La ley de AFPs. La ley de AFP, pero no solamente esa. Por ejemplo, ¿te acuerdas que aprobaron una ley que restringía estas medidas cautelares, estas medidas preliminares, en los que ya en los primeros 10 días ya no podías capturar a los violadores? ¿Te acuerdas? Sí, pero ese tema fue porque todos los congresistas se equivocaron porque no leyeron bien. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Yo conozco bien cómo funciona la hermenéutica que le llaman parlamentario. Yo conozco. Ellos sabían muy bien. O sea, son comisiones, asesores, y ellos sabían muy bien lo que estaban aprobando. Solo que la ciudadanía luego los presionó, les dijo, oye, esto está muy mal. Hubo un trabajo de la prensa, sociedad civil organizada, y los hicieron echar para atrás. Entonces, lo que quiero decir, Paolo, es que sí es posible, a través de una representación efectiva, de un trabajo de convencimiento, de una vinculación con la ciudadanía, hacer que este Parlamento trabaje de la mejor forma. Pero el sí es posible no se condice con la realidad. Diego, tú has sido asesor de una congresista, corrígeme, Flor Pablo. De varios. He estado con la bancada liberal. Pero por lo menos de Flor Pablo sí, has sido también, asesor. Sí. Y ese es el ejemplo más concreto que yo tengo de una congresista que bien o mal, o buena o mala, o lo que sea, se convierte en una especie de paria. Te pongo un ejemplo. Si es que Flor Pablo hubiera postulado una candidatura para ser presidenta del Congreso y por ende presidenta de la República, hubiera tenido un voto, el de Flor Pablo. No hubiera podido. Uno más. Simplemente no hubiera podido porque no tenía bancada. Ya, claro. Y esa es otra muestra, pero te ponía un ejemplo hipotético, sí, ¿no? Y esa es otra muestra de que se vuelve un paria. Entonces, cuando un congresista propone cosas que van en contra del resto de congresistas, simplemente lo aíslan y no hace absolutamente nada. Bueno, eso ya lo hemos visto. Sí, por supuesto, pero no es que no ha logrado nada, ¿no? Ha logrado varias cosas. Por ejemplo, aprobamos la ley que prohíbe el matrimonio infantil, aprobamos la ley, por ejemplo, vinculada a los bonos de orfandad a 400.000 personas. Entonces, hay cosas que se pueden lograr y otras que son muy difíciles. Pero en cuanto no puedas aprobar algunas cosas que son, por ejemplo, tus apuestas máximas, puedes llegar a consensos mínimos. Ella hizo una resistencia importantísima para enfrentar la contrarreforma universitaria, por ejemplo. Yo estaba ahí involucrado, ¿no? Hicimos... ¿Y cómo fue eso, Diego? Fue durísimo. Y digo, ¿cómo fue el resultado? 2 años y medio de resistencia. ¿Y quién está en la SUNEDU hoy día? Bueno, pero eso no han podido tomar o destituir o de inhabilitar la SUNEDU por un tipo de resistencia. Incluso observaron pero la han tomado. De acuerdo, pero hoy la SUNEDU es una mesa de partes. De acuerdo, pero el ejercicio democrático de la resistencia está ahí. Hemos salido a la calle, hemos evidenciado lo que están haciendo. Y es tan evidente lo que han hecho con la SUNEDU como consecuencia del trabajo que hemos hecho nosotros en el Parlamento de evidenciarlo. Acá dicen caso Susel Paredes, también otro ejemplo de lo que te estoy comentando. Bueno, Susel está en una bancada, ¿no? Y forma parte de un partido. Sí, pero es una cosa parecida, ¿no? Lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? En el caso de la bicameralidad, o sea, no sé si recuerdas, pero en el debate esto se prolongó mucho, incluso tanto así que nosotros planteamos una cuestión previa para que se vote diferenciado la reelección de la bicameralidad, ¿no? Y eso puso en jaque al Congreso. O sea, sí se puede hacer un trabajo, no con individualidades, obviamente. Por eso es que nosotros estamos apostando, te mencioné desde un inicio el equipo, ¿no? El equipo de jóvenes preparados, íntegros, frontales, y el respaldo del Senado de gente con trayectoria. Y la apuesta de Libertad Popular no es meter a un congresista que ahora es imposible, porque acuérdate, Paolo, que la ley manda que ahora para entrar en bancada ya no pueden ser 3 como pasó en el caso de la congresista Flor Pablo. Ahora tienen que ser 7. Y con 7 sí puedes hacer algo importante, ¿no? Ahora, yo te digo, ¿no te parece que proponer que los congresistas van a votar a favor de recortarse a sí mismos el mandato es un poco una estafa al elector? No, es decir, algo que no va a ocurrir, que no se va a aprobar. En lo absoluto, porque primero estamos en la campaña y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es no dar un cheque en blanco hacia los candidatos. Tenemos que comprometerlos. Por eso es que cada vez que yo hago una entrevista le digo, te comprometo a ti, candidato, a que estas 15 leyes tenemos que sacarlas el primer día. Claro, pero eso es un recurso retórico comunicacional. A la hora de la hora... Ese quizás no, son leyes, procrímenes que hay que derogar, pero el tema de la renovación parcial de la Cámara, difícilmente un congresista va a decir a los 2 años y medio mi inversión que he hecho por mi campaña la voy a tirar al agua. Quizás tú,
quizás 2 personas que van contigo, los 7 que entren de bancada si tienen suerte, pero más que eso no va a ocurrir. Bueno, va a depender de nosotros, porque también hay un mecanismo de aprobarlo, y esto es a nivel constitucional. Cuando tú lo apruebas en primera cámara y en segunda cámara, no con mayoría calificada, sino con mayoría absoluta, es decir, por ejemplo, 66 votos y 30 senadores, puedes ir a un referéndum. Entonces ahí está la vía. No podremos lograr tal vez los 87 votos, que son los 2/3 de la Cámara, estoy de acuerdo, pero podremos llegar a 66 votos a través de la presión, a través del convencimiento, a través de la ciudadanía, y podemos someter a referéndum esto. Te noto realmente positivo, pero te leo un superchat. Una persona pregunta, MK, Pomareda me parece un buen candidato, pero él no fue asesor de la congresista de las pensiones de 5.000 soles para los profesores. ¿Puedes explicar eso y profundizar también en reducir circunscripciones? Te pregunto sobre el tema de las pensiones a los maestros, ¿no? Sí. Que ha sido señalado por el Consejo Fiscal como una de las leyes que más pone en riesgo el equilibrio fiscal del país. Sí, bueno, lo primero es que me dice Flor Pablo no puede lograr nada, y la primera pregunta que me hacen es logró todo. O sea, logró cambiar todas las leyes vinculadas a logró aquellas leyes en las que se alineaba con las intenciones del Congreso, ¿no? Porque al Congreso sí le gusta quedar bien con los maestros porque hay ahí cientos de miles de votos, ¿no? Bueno, con sinceridad yo no participé en esa ley porque yo ya estaba afuera Ya. trabajando o haciendo mi tesis doctoral en el exterior, pero yo me opongo a esa norma, ¿no? Me parece que es irresponsable, afecta Ya. a un principio de equilibrio presupuestario, y no solamente le echaría la responsabilidad a la congresista Flor Pablo, sino a la unanimidad del Congreso que votó a favor de esta norma y que desestabiliza el principio presupuestario básico, que es el equilibrio, ¿no? Pero le echas la responsabilidad a tu ex jefa. A todos los que están en el Congreso, sí. Y Pero el- es que yo no, o sea, a ver, si una persona hace algo equivocado, así ha sido mi jefe, bien, o ha sido una sí. persona cercana a mí, si tú eres mi amigo y tú cometes un error, voy a criticarte, porque no me parece que está bien lo que estás haciendo, sobre todo si ejerces un cargo público, ¿no? ¿Y se lo dijiste en su momento antes de irte a hacer tu doctorado? No, Y yo porque- creo que esa ley no se debería. No, porque yo no estuve en la elaboración de la ley. Nunca se vio cuando tú estabas como No, asesor. porque yo ni siquiera yo veía esos temas. O sea, educación yo solamente vi en materia institucional, ¿no? Esa ley no se había aprobado cuando yo estaba. Esa ley se aprueba hace poco relativamente. Yo he estado hace 1 año y medio fuera. Sí, se aprueba hace poco efectivamente y después la señala el Consejo Fiscal, pero la ley no nace de un momento para otro. Ujú. Tiene un tiempo de por lo menos irse incubando, hay reuniones de personas interesadas con la congresista. Me imagino que los asesores se enteran, ¿o no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero yo en ese caso no he participado en lo absoluto. Ujú. Ahora, te pregunté si es que tú considerabas que era correcto dispararle a personas en ciertas circunstancias, y con esto quiero recuperar una entrevista que diste a Epicentro sobre la respuesta del Estado a las protestas del 2022 y 2023, que fue el gobierno de Dina Boluarte. Y Sí. quiero citarte, dice, cita textual de Alba. Bueno, tenemos el clip también, pero no lo vamos a poner porque dura bastante, y si no, si es que discrepas con lo que te leo, lo ponemos, ¿no? Hay una razón justificada, hay una movilización violenta a nivel nacional, tiene una magnitud nacional y por eso se justifica que sea un estado de emergencia a nivel nacional. 2, no encuentro una medida alterna, que no haya medida distinta a la empleada, es decir, que entren las Fuerzas Armadas para solucionar el conflicto. Al haberse intentado de agotar el diálogo, la comunicación, los puntos de encuentro y no haber encontrado ningún resultado, parece que es necesaria la medida para que las Fuerzas Armadas pongan 3 puntos o detengan la situación en la que nos encontramos, porque la policía no se ha dado abasto y vemos policías más bien afectados en su salud, y vemos manifestantes también que no están siendo reprimidos cuando tratan de hacer vandalismo. Esa es la lógica del estado de emergencia. Y termino con esta otra cita. Esto se ha ido avanzando progresivamente. Vemos que el día de mañana se están trasladando a la capital a hacer manifestaciones, muchas de ellas legítimas a través del derecho a la protesta, pero otras con un claro direccionamiento violento, político, de toma de poder. Creo que eso sí justifica que haya unas Fuerzas Armadas que al menos de forma preventiva puedan retener esta movilización de personas que vienen hacia la capital. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, y también en las regiones. Sí, tú estás en desacuerdo que a las personas violentas, en específico unas protestas, si la policía no ha podido, en todo caso, generar un sistema de protección a la ciudadanía, que las Fuerzas Armadas complementen ese trabajo, me explico, ¿no? Porque Mi primera pregunta es, ¿tú reafirmas estas declaraciones? Es que esas expresiones, lo que pasa es que entenderlas en un contexto. Yo decía porque habían quemado una comisaría en Juliaca, en Ayacucho, yo me refería a Te eso. voy a escuchar el contexto, pero Sí. antes, ¿tú reafirmas lo que dijiste en este momento? Completamente, porque yo me reafirmo en que el estado de emergencia es lo que dije, el artículo 137 de la Constitución. Yo estoy explicando que eventualmente, si hay una situación que se sale de las manos de la policía, las Fuerzas Armadas, vía de estado de emergencia, pueden entrar a darle un complemento. Pero también es cierto que eso se tiene que entender en un contexto, ¿no? El contexto es que había toma de comisarías, había toma de, por ejemplo, fiscalías de la nación, eso fue en Juliaca también, en Ayacucho, y a esas personas en específico, no a toda la protesta, no Sí, a todos pero los en una manifestantes. protesta tú no tienes a los manifestantes violentos pintados de un color y sabes exactamente cuáles son. Por eso, ¿No es identificar a cierto? esas personas, Sí, pero si las personas se están movilizando a la capital, identificar,
Alguien viene con armas, alguien tiene... Ese no es un trabajo que hacen las Fuerzas Armadas. Ese trabajo, si acaso, lo hacen los policías. No, pero sí estás consciente que las Fuerzas Armadas no están preparadas para lidiar con conflictos civiles. Completamente. Entonces, y lo han demostrado. Han sido 49 personas que han muerto. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede criminalizar la protesta, eso es lo primero. No se puede decir que todas las personas que manifestaron son violentas, pero lo que sí se puede decir es que en toda manifestación hay personas que lamentablemente aprovechan estos espacios para generar desmanes. A esas personas hay que capturarlas, a esas personas hay que condenarlas en flagrancia y hay que meterlas a la cárcel. Ya, pero 50 muertos después, ¿crees que la estrategia para combatir una situación en la que hay un grupo de personas violentas dentro de un grupo más grande, que sí es legítimo, es sacar a las Fuerzas Armadas? En lo absoluto, porque... Pero me acabas de decir que sí reafirmas tus declaraciones. No, lo que pasa es que te das cuenta, hay que ver en qué contexto se dice eso, porque es muy fácil leer un texto sin entender a qué me estaba refiriendo. Explícalo, por favor. Yo no me estaba refiriendo en lo absoluto a la protesta pacífica, a la protesta de todos nuestros hermanos del sur, que pueden ir a donde quieran a protestar, a hacer sus proclamas, en todo su derecho. Yo me refería a un grupo en específico de personas que generaron violencia, que quemaron comisarías y fiscalías, y a esas personas se les tiene que detener en flagrancia y meter a la cárcel. Ahora, a la luz de los hechos, en lo absoluto se le puede permitir, y ojalá que esto no vuelva a ocurrir, que las Fuerzas Armadas utilicen justamente sus fusiles para dispararle a los peruanos, pues eso es... Te vuelvo a hacer entonces la pregunta, ¿crees que las Fuerzas Armadas, el Ejército, está preparado para identificar ese grupo violento, seleccionarlo y atacarlo solo a ese grupo violento? ¿Crees que esa es la preparación de las Fuerzas Armadas? En caso la policía no pueda darse abasto, en el marco de la Constitución, el artículo 137 lo contempla y lo permite. Con los resultados que hemos visto. Ahora, no. Con los resultados que hemos visto. No, pues, en lo absoluto. Eso es lo que dice. Pero los hemos visto. Tú me estás diciendo cuál es la competencia de las Fuerzas Armadas, si lo pueden hacer o no. Yo te digo, ahora, que lo ejecuten mal, que sean unas personas que se hayan desmedido en el orden o en el uso de la fuerza. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas están preparadas para hacer eso. Cuando las Fuerzas Armadas entran en contacto con civiles, hacen eso. No en todos los estados de emergencia, Paolo, trae como consecuencia asesinatos, no todos. En este caso, y por eso es tan responsable la presidenta Dina Boluarte, que hizo además a su ministro del Interior, lo hizo premier, ¿no? Lo premió, y ella tiene una responsabilidad política. Entonces, no quiere decir que todo estado de emergencia traiga como consecuencia asesinato de personas. Ahorita estamos en estado de emergencia. Yo he visto ahorita militares en la calle, ¿de acuerdo? Creo pero que es una medida, sin la capacidad de dispararle es una medida que no personas. es efectiva. Ahora, que un estado de emergencia traiga como consecuencia matar a gente, eso en lo absoluto. Esos casos hay que condenarlos. Esos casos hay que básicamente, meterlos a las cárceles, esas personas que han hecho tanto daño a nuestros peruanos, a nuestros hermanos del sur. Eso nos divide. Pero ahora, que se quieran descontextualizar una expresión del año 2022 sobre una cuestión específica en Juliaca y no se tome en consideración los 10 años de trayectoria. Eso no fue en Juliaca, fue después de la matanza de Andahuaylas. El 14 de diciembre. Sí, correcto. Entonces, después que se diga eso y no se diga los 10 años que vengo escribiendo, por ejemplo, mis libros sobre los derechos de la participación ciudadana. Yo vengo enseñando Derecho Constitucional en la Universidad Católica, defendiendo el derecho a la protesta. Vean mis artículos en el diario La República. Yo he salido a manifestarme contra Dina, contra... Claro, pero cuando las papas queman es donde más se conoce el carácter de las personas. No, lo que pasa es que 10 segundos de una entrevista que está tratando de direccionarse hacia un sentido no puede tambalear la trayectoria de 10 años de una persona. Okay. Y por eso estoy acá para responder. No pasa nada y está bien que lo preguntes. Tú hablas de contexto y también el contexto tenía en ese momento que el hoy candidato presidencial por tu partido, Rafael Belaunde, llamó a lo que estaba ocurriendo una azonada terrorista. ¿Estás de acuerdo con eso? En ese mismo contexto, sobre las matanzas, o mejor dicho, sobre la quema de la fiscalía y sobre la toma de comisarías, en ese caso creo que es incorrecto utilizar el término terrorismo, porque es vandalismo, porque es agravio a la propiedad del Estado, pero terrorismo en lo absoluto es antitécnico y creo que se equivocó. En ese caso, yo estoy en desacuerdo. ¿En qué otra circunstancia, ya para cerrar este tema, en qué otra circunstancia presente podrías tú estar a favor de que las Fuerzas Armadas entren a tallar en un estado de emergencia? Es ineficaz. Yo creo, estoy en desacuerdo porque... Pero ya lo dijiste en ese contexto. No, lo que yo dije está explicando qué decía el artículo 137, Paolo, que si la policía no sea... Acá, no era una explicación de lo que se podía hacer, era una explicación de lo que se podía hacer y de lo que tú considerabas que había que hacer. En caso la policía no podía darse abasto para proteger una comisaría y una fiscalía que estaba siendo incendiada, en ese caso específico las Fuerzas Armadas pueden dar un respaldo, sí. Ahora, en este contexto, ahorita, dime qué comisaría o qué fiscalía está siendo incendiada. No. No, entonces no, pues la respuesta es no. Pero se diera algún caso de manifestación social, ¿en qué caso tú estarías de acuerdo? Por eso, si ahorita vienen manifestantes y que dentro de ahí se inmiscuyen o se filtran delincuentes que incendian comisarías o fiscalías
y en todo caso la policía va a hacer sus funciones y no pueden darse abasto, podrá complementarlo las Fuerzas Armadas. Una de tus propuestas es eliminación de gollerías en el Congreso, inmunidades, altos sueldos y creación de órganos autónomos. ¿También eliminarías bonos, por ejemplo? Lo que pasa es que hay que entenderlo de forma completa, nuevamente, no hay que hacerlo así nomás medidas aisladas. Lo primero que hay que hacer en el Congreso es la meritocracia dentro de los funcionarios públicos, dentro de los asesores, ¿no? No puede ser que un congresista tenga 7 asesores, eso es inviable. Tenemos que fortalecer la carrera parlamentaria, ¿no? Eso se llama el servicio parlamentario. Eso es lo primero. Luego tenemos que sincerar los sueldos. ¿Qué es lo que ocurre? Ponen sueldos relativamente bajos, pero los inflan con bonos para que no sean pensionables. Eso es lo que hace el Estado. Sí. Y eso está mal. Entonces, hay que cambiar los criterios de contratación. Buenos asesores de calidad van a legislar en nuestro país y hay que pagarles bien. Pero no puede ser una persona que ha estado 2, 3 años en un colegio y tiene un estudio técnico de un año pagarle 5.000, 6.000, 7.000 soles. Eso lo hacen porque cumplen los requisitos básicos, pero los inflan con bonos. Es una sacada de vuelta. Eso hay que cambiarlo. Ya, y entonces, pero el sinceramiento de los sueldos creo que es lo fundamental. Te pregunto, ¿tú recibiste algún bono cuando eras asesor de los congresistas? Por supuesto, pero un sueldo muy bajo en términos de flat, de digamos, lo que recibas mensualmente, pero te lo inflaban con precios que eran más compensables, ¿no? Entonces sí. Pero tú sí recibiste los bonos y los usaste y no los devolviste, los mantuviste dentro de tu cuenta. Lo que pasa es que el problema no es el funcionario que es competente y calificado y que recibe un buen sueldo. Yo no estoy en contra de eso. No sé si tú estás en contra de eso. De que una persona que esté trabajando en el Congreso, que sea competente, pero si tú me has dicho que hay un sistema perverso que infla los sueldos con bonos y que los bonos son parte del sistema perverso. Y eso beneficia. O sea, ¿por qué recibes tú los bonos? Porque eso no está vinculado a los asesores competentes y calificados. Eso lo que beneficia y lo que transgrede es darle un buen sueldo a un asesor que no está calificado. O sea, estoy diciendo, como tú eras competente y calificado, ¿tú sí te merecías el bono? ¿Eso estás diciendo? Yo lo que estoy diciendo es que... Es bastante discrecional, ¿no? ¿Por qué? No es discrecional, es objetivo, mira. Yo soy una persona que tiene 5 años de experiencia, tiene maestría, tiene estudios doctorales, ¿no? Soy profesor universitario y una persona, no digo por mí, pero una persona calificada para legislar, para tratar los temas del Pleno del Congreso tiene que estar bien pagada. El gran problema... Pues solo bonos para los que tengan un grado académico. Eliminemos los bonos. Eliminemos los bonos. Y sinceremos los sueldos. Pero entonces, ¿por qué recibiste los bonos? Nuevamente, porque forma parte de un sistema perverso que hay que cambiar. Pero tú dices que el sueldo era muy bajo, pero según tu declaración del sector público en 2024, tú recibiste 152.000 soles, que hacen un mensual aproximado de casi 13.000 soles. Eso no es un sueldo bajo. Nuevamente, te estoy diciendo, el sueldo básico era bajo y lo inflaban con estos bonos. Yo creo que eso hay que sincerar. Yo creo que ese es el sueldo que, por ejemplo, debería ganar una persona de un perfil competente y preparado. ¿Cuál era tu sueldo base? Creo que eran 8, ¿no? Y llegabas a 13 con bonos. ¿Y tú considerabas que eso lo que hacía era remunerarte de la forma en la que tú considerabas que debía ser remunerado? Sí, pero no a través de bonos, sino a través de un sinceramiento de sueldos. Entonces, lo que tú estás proponiendo es cambiar la bonificación por sueldos más altos. Por sueldos más altos, pero con mayores competencias y con meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? Con requisitos más altos, con un concurso público y personas que sean competentes. A mí eso no me lo va a cambiar. Por ejemplo, es como decir que el presidente del BCR, pues, tenemos que cuestionarle su sueldo porque es muy alto. No, pues es una persona competente y tiene que estar a la altura de las circunstancias del país.